Habiendo cerrado la casa, la madrastra le prendió fuego, pero ella no calculó lo que pasaría al final. Prestad atención a esto. Tener cuidado de la venganza y el resentimiento, porque el daño no se ve al principio del odio, sino al final de la guerra, donde realmente se ve quién ha llevado más heridos. La venganza cierra la sabiduría del hombre quien la ejerce, tanto así que a veces terminan por llevarse de encuentro, incluso a los más inocentes en el camino. Prestad mucha atención a lo que irás escuchando en el siguiente relato. Julieta se detuvo unos minutos a observar la hermosa casa del condado donde había venido a trabajar como empleada de un magnate de la industria de alimentos. Ojalá y un día pudiera ser dueña de una mansión como esa, se dijo. Los jardines bien cuidados, el gras recién podado, le hacían trasladar su mente a ese momento. Recientemente, había dejado de trabajar en uno de los spa caninos para trabajar en la casa del dueño. Ella había llegado allí en un lujoso Lamborghini. En realidad, alguien le había pedido un taxi, pero justo el dueño de la empresa le había visto esperar por mucho tiempo, por lo que había decidido llevarla él mismo a su casa. Ella había llegado allí un par de años desde Puerto Rico. Su novio la había terminado y al enterarse de que estaba embarazada, el muy sinvergüenza no había querido hacerse cargo del niño. Julieta, siendo muy hermosa, se le hacía raro que un hombre la hubiese dejado y la hubiese abandonado. Pero esa era la realidad. El muchacho solo había querido divertirse un rato con ella, para luego dejarla como si nada. Los jóvenes de su barrio apenas supieron que estaba sola, empezaron a pretenderla. Ella era la más hermosa. Sus cabellos rojizos y ondulados, su tez blanca, la hacían ser codiciada por muchos. Pero Julieta se había enamorado de un patán, un picaflor, interesado solo en satisfacerse y ser llamado el joven más afortunado por tener a las mujeres más lindas del barrio. Sin embargo, el muy infeliz había huido a pesar de que Julieta le había confesado que esperaba un bebé. Tuvo días de depresión y no quería hablar con nadie. Le pareció un tormento. Incluso recibí regalos estando ella de duelo por ese desamor. Dentro de toda su pena y tristeza, el bebé crecía y no había vuelta atrás. El padre de ella era proveniente de Holanda y por negocios había llegado al país. Sin embargo, al envolverse con mujeres perdió la cabeza por una mujer y terminó por separarse de la madre de Julieta. Ahora vivían en Puerto Rico. Su madre tenía una pareja nueva y también un padre. Solo ahora, en medio de puros lobos, decidió trazar una ruta que la conducía a salir del hoyo en el que estaba. Conoció entonces a Canela, como se hacía llamar. Una morena de cabello afro, su carácter extrovertido, jovial pero fuerte. Tenía bien definido lo que iba a hacer y eso resaltaba mucho en ella. En el comedor popular del barrio, ambas habían coincidido y tras cruzar unas palabras su amistad empezó a ser más fuerte. Anduvieron juntas hasta que nació el hijo de Julieta. Canela la había acompañado en ese momento. Le ayudó con el niño en todo lo que pudo. Solía aconsejarle, trataba de guiarla por el buen camino. Sin embargo, la herida del desamor que tenía Julieta la habían hecho anidar en su corazón un resentimiento para con los hombres. Sus pensamientos salieron a la luz cuando en una ocasión Canela había llegado a contarle que estaba enamorada de un muchacho y Julieta había respondido de manera agresiva. «Te harán pedazos como a mí. Los hombres para los que sirven es para sacarle todo el dinero y luego tirarlos como perros, pues eso es lo que son. Mira, Julieta, yo entiendo por lo que has pasado, pero de verdad, Antonio no es así. Claro que sí, ya verás». Y diciendo esto se soltó la peinilla y se fue. Así eran todos los días de Julieta, quien ahora tenía resentimientos contenidos. No quería saber nada de los hombres. Las cosas habían agarrado un curso difícil, pero Julieta tuvo suerte de tener una amiga como Canela, pues la morena, al ser muy entradora, había conseguido amigos que la podían sacar del país
para que se fueran a los Estados Unidos. Los aires de una nueva vida mejor la llamaban. Canela tuvo la idea de llevarse a Julieta. Increíblemente, la morena había sido capaz de dejar su relación al presentarse la oportunidad de irse del país. Tenemos que trabajar duro en la fábrica y conseguiremos el dinero para largarnos de aquí. ¿Qué te parece, Julieta? Le había fascinado la idea de irse de una vez por todas. Merecemos algo mejor que esto. Salieron entonces con mucho optimismo a trabajar por 6 largos meses, que no habían sido nada fácil. Trabajaban en la fábrica de azúcar, no había sido cosa de juego. Realmente, padecieron hasta hambre. Julieta solía usar ropa suelta y lucía media ahumbrada, no quería que nadie la molestara. El día llegó. Ambas contaron las monedas y los billetes. Salieron a comprar hamburguesas. La última, dijo Canela. Sí, la última miserable hamburguesa, replicó Julieta. Mañana estaremos en los Unites con una Fanta de medio litro. Cada una brindaron por la aventura que iban a empezar. Julieta aceleró los trámites para irse y así salieron ambas amigas rumbo a cumplir sus sueños. Canela era quien tenía los contactos y ahora podían empezar a trabajar. Canela se fue a Miami, en el barrio de los más ricos, y Julieta al condado de Watch Newton, ambas recomendadas. Pero Julieta fue recibida con agrado en la casa de un empresario, quien afrontaba una separación con su esposa. Tenía un hijo de 6 años y el hombre adinerado apenas bordeaba los 29 años. Había recibido la admiración y mando general de la empresa número 1 de la industria de alimentos para animales y negocios afines. Julieta, al ser muy agraciada, fue enviada a ser la imagen de uno de los salones de spa caninos y luego terminó siendo la encargada de la limpieza de la casa de dicho empresario. Los fines de semana, Julieta salía para encontrarse con su hijo, a quien había dejado encargada en una cuna social. Pero luego, el magnate quiso ganarse la confianza de Julieta y le dijo que podía traer a su hijo a vivir a su casa. El lugar era enorme y solo la habitaban el hombre y su pequeño hijo. Los días fueron llevaderos. Julieta empezaría a sentirse atraída por el hombre. Las conversaciones eran hasta altas horas de la noche y los coqueteos no esperaron mucho tiempo. Cuando resultó, Julieta yacía en los brazos del adinerado hombre, quien realmente se había enamorado de ella. Estando allí Julieta, recordó que la última vez que se había enamorado, había sido muy herida, por lo que teniendo experiencia se mantuvo atenta. Pero el hombre resultó ser muy dedicado, al menos al principio. No solo con ella, sino con su hijo Marshall. La consentía en todo lo que podía, pero decidió que era hora de que Julieta aprendiera algo del negocio y también emprendiera. Por años, mantuvieron estable su relación y ella aprendió todo sobre seguros, comisiones y hacía las veces de secretaria también para Mark. Allí ella recibía la información que jamás había imaginado. Le llamaba mucho la atención que se pagaban seguros por si el auto se siniestraba, si moría, si la casa se quemaba, si la empresa quebraba. Descubrió un mundo que jamás había conocido, pero del que ahora ella se encargaba. Mark empezó a sentirse apoyado y siempre cada cierto tiempo se daban las vacaciones que querían. Por otro lado, Canela se comunicó en ocasiones con Julieta y recibió con mucha alegría la noticia de que Julieta había conseguido la vida de sueño que cualquier mujer desearía. Sin embargo, ella no sabía ni tenía idea que muchas veces el dinero y una vida holgada no lo es todo. 4 años se habían ido rápidamente. El matrimonio fue casi predecible. Habían formalizado todo y eran esposos ante todo el mundo. Ciertamente Mark era envidiado por muchos hombres de su entorno. Existían los comentarios de que la suerte de Mark era deseada por muchos. Sin embargo, los problemas reales empezarían a llegar. Un domingo, como solía acostumbrar, la pasaban en familia. Jamás habían tenido que tocar un trapo para lavar después de que Mark le hiciese su mujer. Pero ese día, justo ese día, a Julieta se le dio por pasar solo para descubrir que en uno de los bolsillos de Mark había una tarjeta de un centro nocturno para caballeros.
Sus temores estaban por hacerse realidad. El almuerzo familiar fue interrumpido por ese amargo suceso. Mark intentó justificar, pero lo obvio no se podía explicar con nada. Julieta estaba furiosa, por lo que después de una dura discusión, optó por irse a un hotel a hospedarse con su hijo. «Quédate con tu maldito dinero y tu casa. Yo no quiero nada de esto. Sé valerme por mí misma». Y diciendo esto, se fue a la mansión. El sentimiento de traición había traído un viejo recuerdo de un amor del pasado, pero realmente amaba a Mark. Habló con su amiga, quien le aconsejó que averiguara bien todo y que procurase sacar a flote su matrimonio. En esos días, Julieta no solo se hacía cargo de su hijo, sino también del hijo de Mark. Le había agarrado mucho cariño y amor, y tuvo que volver para ocuparse que el niño comiera, y además, que tenían muchas cosas que habían planeado juntos. Julieta pudo haber superado la infidelidad de Mark. Sin embargo, uno de esos días en que ella llegaba a casa para ocuparse del hijo de Mark, lo descubrió hablando con una mujer muy amablemente. Tendría una cita. Julieta hervía de rabia, pero decidió enfrentarlos directamente. Tomó su auto y siguió a Mark. Lo desenmascaría y al frente de la gente, quien sea que estuviese, se enteraría de la clase de hombre que era Mark Marshall. Llegó al restaurante donde habían quedado en encontrarse, y al ver que éste le tomaba de la mano, no se contuvo más y se abalanzó sobre la mujer, y luego sobre Mark. ¿Cómo es posible? ¿Cómo has podido cambiar el amor de una familia que te di por una aventura? Todo el mundo diciéndote que eres el hombre más afortunado. Mírate tú acá, con cuánta mujer se te cruzara en el camino. No había forma de salir de una situación así. Mark quería que la tierra se abriese y se lo tragase. Uno de los restaurantes más caros de la ciudad de Washington era el testigo de la caída moral de uno de los magnates más adinerados de la zona. Julieta lloraba. Mark intentó tomarla del brazo y pedirle perdón, pero con cada palabra que salía de la boca de Mark, realmente la embarraban aún más. La diosa de la fortuna había huido de él por la vergüenza. Julieta tomó sus llaves que se habían caído al suelo por el forcejeo y salió de regreso en su auto. Tenía una ira contenida en su interior, un volcán desbordándose por la mala suerte que había tenido en el amor. «Me las vas a pagar muy caro», le dijo. «Esto no se va a quedar así». Julieta manejaba tratando de controlarse para no seguir llorando. ¿Cómo había sido posible? Que había venido de tan lejos y ahora le estaba pasando una decepción más. El teléfono timbraba cada cierto tiempo. En la pantalla se podía ver el nombre de Mark llamando. Después de tanta insistencia, por fin contestó. «¿Qué quieres?», le dijo ella. «¿Vas a seguir mintiéndome aún más? Ya no me interesa nada. Voy a pedir el divorcio y te voy a dejar en la ruina, ya verás». Julieta no estaba dispuesta a soportar más humillaciones. Llamó al abogado de ellos y, como era de esperarse, este le hizo recordar que al casarse, ella había firmado un acuerdo para que sus bienes fueran separados. «Usted solo puede cobrar los seguros, que es la parte del negocio que le corresponden», le había dicho este. Julieta se tomó la cabeza en señal de frustración. ¿Cómo lo había olvidado? Ahora ella tenía un ingreso de $30,000, además del negocio del seguro. Durante unos meses planeaban qué hacer. No soportaban ni verlo más. Tan solo su presencia le había ocasionado asco al imaginarse cómo él había podido irse a revolcarse con cuanta mujer se le había ocurrido. Tan solo bastaba para recordarlo, para que sus ánimos y su furia se volviesen a encender. Ella no se iría de la casa, se había determinado. Mark pudo haberse ido, pero en lugar de eso, intentaba reconciliarse. No había más que hacer. Mark, al ver que ya no había posibilidad, decidió salvaguardar sus propiedades, aunque sabía que se había firmado documentos prenupciales. Tener una mujer encendida por la rabia no era nada bueno. Julieta aún vivía en el hotel mientras que duraba el proceso. Sin embargo, recibiría una mala noticia. Sus tarjetas
habían sido canceladas y aún se desbloquearían al terminar el proceso de divorcio. Sin embargo, mientras esto, el hijo de ella, el hijo de Mark, aún jugaban juntos y se encontraban a escondidas. Y aunque no tenían la culpa, sentían que eran hermanos después de todo. Una mañana, Julieta llegó al hotel y mientras comía le prohibió a su hijo pequeño que fuese a la casa de Mark, que ella traería a Leo, el hijo de Mark, para que jugasen juntos. Julieta tenía un plan de venganza y quería poner a buen recaudo a sus hijos como ella los consideraba. Había resultado que Mark, al ver que le era imposible recuperar a su esposa, le quitó todo acceso a ella a su casa. «No quieres estar conmigo, pues te quitaré todo», se había dicho. Julieta venía de un barrio en Puerto Rico, donde si se te olvidaban las llaves trepas, por donde se pudiese, para entrar a la casa. Mark lo había olvidado. Sin embargo, ella había empezado a hacer de las suyas, y es más, se descuidó de su hijo. Basta con decir que al saber que Julieta se hacía cargo de él, decidió vivir su vida de soltero. Julieta vivía en el hotel más cercano, tan solo 4 cuadras la separaban de la mansión, así que habiendo recibido asesoría de un tiburón de leyes, se metió a la casa y buscaba documentos, pruebas de infidelidad de Mark. Sin embargo, no solo eso encontró, sino que en la casa, Mark había llevado a mujeres a pasar la noche. Julieta, al verlas, las echó de la casa. Mark aún no llegaba. Al ver que la hermosa casa había sido convertida en Babilonia, se paró frente de ella y respirando profundo, recordó las palabras de su abuela. «Y si tu brazo te es ocasión de caer, córtala, porque lo mejor es ir al paraíso sin un brazo, a que todo el cuerpo sea echado al infierno». Ser madrastra de su hijo, ser mujer de la casa, ser bonita, no le había bastado. El infeliz había hecho lo que había querido, pensaba ahora. Preparaba la venganza más cruel que podía imaginar, y aunque mientras se dirigía hacia la puerta, sentía remordimiento, el pensamiento de que toda la casa ya estaba podrida no salía de su mente. «La quemaré», se dijo sin más temor. «Este ya no es un hogar, es un nido de ratas». Tomó gasolina entonces y la roció por todos lados. Habiéndose cerrado la casa, encendió un cerillo y sin mirar atrás, continuó su camino. Mark había llegado con las bolsas llenas de bebidas, cigarrillos y snacks, pero no pudo ni siquiera reponerse. «¿Qué diablos?», se dijo, mientras tomaba el celular para llamar a los bomberos. Mark recordó haber dejado encendida la cocina. «¡Oh, maldición!», repetía. Al llegar la policía fue lo primero que dijo. Pensaba que él había ocasionado todo. Julieta había llegado al hotel y sentía un gran alivio. Nada de lo que había hecho a Mark se comparaba con lo que acababa de dejar unos minutos atrás. Saludó al personal de limpieza del hotel como si fuese un día normal, y dejando su abrigo, se dispuso a llamar a los niños, pero nadie respondía. «Leo, Jordan». Llamaba y llamaba y no daban respuesta. Julieta buscó por todos lados, pero no aparecían. Los buscó por todo el hotel, pero no había rastro de ellos, excepto por una nota pegada en el refrigerador. «Mamá, ya volvemos. Fuimos con Leo a la mansión de papá». El funeral fue lo más desgarrador que podían imaginar, pero afortunadamente los niños no habían podido entrar a la casa, por lo que habían desistido. En lugar, decidieron jugar en el parque con otros niños. Durante más de 6 agonizantes horas, Julieta y Mark buscaron a sus hijos. Ni el dinero, ni nada podían mitigar el inmenso dolor que Julieta se echaba la culpa. Mark decía que él había dejado la cocina encendida, y ambos se consolaban mientras los bomberos buscaban entre los escombros, pero nada. Frente a ellos estaba la enorme casa, hecha añicos por las llamas. Los pequeños ríos del agua negra habían llegado hasta sus pies. No habían fuerzas para seguir llorando. Así, mientras eran atendidos por los paramédicos, los pequeños aparecieron detrás de ellos. El alma se les volvió al cuerpo. Mark lloraba, pedía perdón al igual que Julieta.
Días después, Julieta recibió una millonaria cantidad de dinero como indemnización. Agregado a que la casa estaba asegurada, pensó entonces que las cosas materiales siempre se habían podido conseguir, pero sus hijos, de seguro nada los hubiese traído de vuelta. Actualmente se han conciliado y Mark dirige sus negocios nuevamente. Julieta siguió junto a él y han logrado superar todo, con la inmensa alegría de que su nuevo bebé viene en camino, aparte del poderoso escarmiento que ambos habían recibido para ponerse en línea con lo que Dios le había bendecido. Yo soy Max Sam.